la línea de la pobreza. Siempre el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dando datos duros sobre esta problemática y este flagelo. Karina Ferraris siempre desde el Índice Barrial de Precios y otras instituciones ha medido precios y pobreza en la provincia de Mendoza. De aquí contrastar, primero preguntarte qué opinás y qué te pareció este informe de la UCA. ¿Revela realmente una realidad de la Argentina hoy? Sí, me parece que ese es el primer dato lamentable y es que no hay sorpresas en estos números. Claro. Tanto el Observatorio de la Deuda Social de la UCA como recientemente UNICEF, que en el caso de la UCA el último informe indica que hay 8 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, estamos hablando a nivel nacional, pero hay 6 millones que están con hambre, claro, ¿no? Estamos hablando de una inseguridad alimentaria. Claro. De hecho, hoy en Buenos Aires hemos hecho una audiencia en el Congreso de la Nación, la diputada Victoria Donda, Mazo y un conjunto de organizaciones presentamos la necesidad de la declaración de emergencia alimentaria. Porque otra experiencia que venimos haciendo, así como hacemos el índice barrial de precios, que tiene que ver con medir la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, que nos ha permitido no solamente desmantelar las mentiras del INDEC, porque esta es una experiencia que venimos haciendo desde el año 2012, sino que también nos permitió, por un lado, hacer un seguimiento a los precios, pero conocer estos indicadores. Por eso digo que no hay sorpresa, ¿no? En el caso del índice barrial de precios, lo que venimos... bueno, puedo dar información del cuarto trimestre del año pasado, sí, que es importante comparar los trimestres en sí, porque varía el ingreso de una familia en el trimestre, ya sea por el impacto de las negociaciones paritarias, ya sea por el sueldo anual complementario, es decir, varía. Lo que venimos detectando es que si comparamos 2012, 2014 y 2016, siempre hablando del cuarto trimestre, vamos saltando del 24% al 27% al 29%. Claro. Esto quiere decir que es coincidente con los números de la UCA, es coincidente con los números que está relevando el INDEC y también la DEIE, ¿no? Ahora, esos números fríos son personas de carne y hueso, ¿no? Estamos hablando de que la tercera parte de la población en nuestro país está por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Pero cuando desagregamos eso, lo más doloroso es que el 53% de las personas que están en la franja etaria entre los 13 y los 17 años, es decir, que eso se traduce al doble, claro, ¿no? En esa franja etaria. En términos de seguridad alimentaria, otro tema muy serio y que lo confirma también la UNICEF, acaba de sacar un informe y evalúa que 5,6 millones de niños, niñas y adolescentes, es casi la mitad de la población de niños y niñas, sí, en nuestro país. Incluso los titulares hablan de eso, la mitad de los niños en el país están por debajo de la línea de la pobreza. Exacto. Sí. Otro tema que estamos identificando tiene que ver con, y que está relacionado con la pobreza y con la pobreza estructural y con la calidad de los alimentos. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, claro, hablamos no solo de cantidad de alimentos, sino de calidad. Desde el ISEPSI, que es nuestro instituto de investigación desde el cual venimos impulsando acciones con la metodología de acción-participación, no es una metodología de investigación donde es la propia comunidad la que construye el dato estadístico, claro, y aquí vecinos y vecinas del movimiento Barrios de Pie activamente participan no solo del índice barrial de precios, sino también de la construcción del indicador nutricional. Sí, relevan aparte almacenes, kioscos, que por ahí en otras mediciones se ve lo más macro, supermercados y demás, pero el día a día uno también lo tiene en cualquier lugar que va a comprar, ¿no? Y se ve también el aumento ahí de precios y cómo nos cuesta. Bueno, ese también es un aspecto interesante del índice barrial de precios, ¿no? Porque es un acercamiento al costo de vida real de la, claro, población. Es allí donde los sectores más humildes están haciendo las compras, son los comercios de proximidad, pero además el relevamiento se realiza
en el comercio. ¿No? Claro. Hay muchas publicaciones de canastas básicas, alimentarias y total, pero que se hacen a partir de internet o demás. En nuestro caso lo hacemos personalmente. Pero ahora quería contar otro indicador que es este nutricional y que me parece que ahonda muy seriamente en este problema y por eso estamos solicitando la emergencia alimentaria, que tiene que ver con la cantidad y la calidad de los alimentos, donde precisamente el último dato es que el 43% de los niños, niñas y adolescentes presentan malnutrición. Claro, malnutrición. Es decir, que no están ingiriendo los alimentos necesarios para un desarrollo adecuado. Y ahí, por supuesto, lo que más nos impacta, y ahí caemos de nuevo no solo en la cantidad, sino en la calidad, es que ese dato de malnutrición está fuertemente influenciado por el sobrepeso y la obesidad. Entonces ahí la calidad en los alimentos y también los problemas de crecimiento, ¿no? Este dato de malnutrición nos hace reflexionar. Por ejemplo, el costo tan elevado de la leche ha hecho que muchos sectores humildes eviten esas compras. Bueno, lo que está pasando es precisamente eso, ¿no? Que el crecimiento de los niños y niñas en esos sectores humildes no se da de manera adecuada, no se desarrolla adecuadamente y eso impacta en la masa corporal, ¿no es cierto? Entonces hay un aumento del peso, pero que no se condice con el aumento de la talla, por lo tanto estamos teniendo realmente alertas en relación a la seguridad alimentaria de nuestra población. Absolutamente. Una última pregunta tengo y el disparador también nos surge del informe de la UCA, en donde allí se manifiesta que en el año 2015 bajaron un poco los índices de pobreza e indigencia en la Argentina, teniendo en cuenta que fue un año electoral en donde se impulsaron mucho más los programas sociales en la Argentina. En este sentido le quiero preguntar, y te quiero preguntar, Karina, primero, ¿qué opinión tenés o cómo se deben implementar en la Argentina o en la provincia de Mendoza los programas sociales, los planes sociales? Y también, ya hablando un poquito más macro de medidas para atacar el problema de la pobreza, por lo menos en la provincia, muchos funcionarios, incluso en campaña, cuando asumieron, los miembros del gabinete de Alfredo Cornejo, hablaban de generar empleo privado en la Argentina, un poco recortando, que el Estado se engorde durante muchos años y siempre se plantea esto como línea de ataque a la pobreza. Un poco como para cerrar la charla, te pregunto tu opinión, tu reflexión. Tal vez una pregunta no se soluciona el por qué hay tantos pobres y cómo atacarlo, pero me parece que son estos dos frentes, ¿no? ¿Qué hacer con los programas sociales y también cómo hacer para generar empleo privado en la Argentina, que el empleo es lo mejor para todos, ¿no? Sí, desde ya. Lo que pasa es que tenemos que pensar que estamos en una nueva era en relación al mundo del trabajo, los modos de producción, y entonces esa vieja lógica de pleno empleo no existe más, ¿no? De hecho, los países más desarrollados, principalmente los países escandinavos, están adoptando medidas bien interesantes en relación a lo que llaman renta básica. Es decir, que toda persona, solamente por haber nacido en ese país, accede a una renta básica. Eso rompe con la lógica laboral del seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque justamente al caerse el pleno empleo, no podemos cubrir los baches en los cuales una persona está empleada a través de un seguro. Entonces se avanza en una renta básica. Ese modelo de renta básica que ya se está implementando es muy interesante porque nos pone a discutir precisamente qué hacemos con la riqueza del país, dónde distribuimos. Y por supuesto que hay que trabajar en relación a esa distribución de la riqueza del país, ¿no es cierto? Esta experiencia de renta básica, realmente hay una investigación en Estados Unidos que se hizo una prueba piloto entre los años 74 y 76 y además midieron el impacto en la felicidad de la población y cómo se vincula con la población. Me parece sumamente interesante. Bueno, mientras vamos avanzando en propuestas superadoras en relación al desempleo, creo que también tenemos que atacar algo que la UCA estaba planteando, 7 indicadores en relación a la pobreza, ¿no? Y ahí es donde es alarmante también, que tiene que ver no solamente medir la pobreza en función de los niveles de ingreso de la población, sino también en relación a 7 indicadores que define la UCA, que son la alimentación, el acceso a la seguridad social, el acceso al agua potable,
las cloacas, la información, las comunicaciones y demás. El 18% de la población no llega a cubrir 3 de esos puntos. De esos 7 bueno, puntos. entonces tenemos que abordar eso, ¿no? Cómo avanzamos en un modelo que vaya levantando. Pero no va a ser de un día para el otro. Absolutamente. No va a ser de un día para el otro. Karina, gracias por venir, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Por favor, hacemos una pausa y ya venimos.